Buenas tardes, mi nombre es Jorge Pérez, mi estudia en 322 o 34. El contenido de exponer es según la clasificación general de los contratos según el doctor Eloy Maduro Durán. Para poder abarcar toda la clasificación, debemos explicar de manera rápida y sencilla. Para empezar, debemos decir que la doctrina ha clasificado el contrato de manera muy general y para ello es necesario definir que según el Código Civil, el contrato es una convención entre dos o más personas para arreglar, transmitir obligaciones y derechos entre esta ley y las partes. Esta clasificación obedece a carácter técnico-jurídico para poder determinar la naturaleza de cada contrato. Empecemos. Se funcionan obligaciones para una o ambas partes. El contrato unilateral es cuando surgen obligaciones para solo una parte, El fundamento legal se encuentra ubicado en el artículo 1134 del Código Civil. El contrato unilateral es donde surgen las obligaciones para ambas partes del contrato, sobre recíprocamente deudores y acreedores. El fundamento legal también se encuentra ubicado en dicho artículo, que es el 1134. Como ejemplo, la venta y el arrendamiento. Esto se divide en sinalagmáticos perfectos. Ambas partes de un principio son deudores y acreedores simultáneamente. Como se dijo anteriormente, la venta y el arrendamiento y los sinalagmáticos imperfectos que en un principio solo producen obligaciones para una parte, pero en el transcurso del desarrollo pueden surgir obligaciones para ambas. Ejemplo, el comodato, en el cual en el principio solo el comodatario quedó obligado a devolver la cosa, pero en el transcurso el comodante puede resultar obligado a reembolsar al comodatario algún gasto extraordinario o urgente que lo obliga a efectuar. Este se encuentra ubicado en el artículo 1733 del Código Civil. Según el fin percibido por las partes, se encuentra el contrato oneroso, es donde cada una de las partes procura tener ventaja económica o contraprestación. Dicho fundamento legal se encuentra ubicado en el artículo 1135. Dice que no necesariamente debe ser dinero, sino también se puede decir que puede ser un contrato de trabajo. El contrato gratuito es una de las partes que se propone a proporcionar a la otra una ventaja sin equivalente alguno. Dicho fundamento legal se encuentra ubicado en el artículo 1135 del Código Civil, como por ejemplo, la donación. Se subdivide en contratos desinteresados, se procura la prestación en beneficio de la otra parte, pero sin empobrecerla a ella misma. Ejemplo, mandato gratuito y contrato de liberales. La otra parte, si empobrece en donación, donación es el contrato gratuito por excelencia. También dice que según la determinación de las prestaciones de alguna o de las partes depende de un hecho causal. El contrato conmutativo es la determinación de la prestación. Es fijada por las partes en el momento de la celebración del contrato de arrendamiento. El contrato aleatorio es donde dice que la determinación depende de un hecho causal. Las partes no conceden la extensión de un modo determinado, sino que depende de un hecho causal previsto. Dicho fundamento legal se encuentra ubicado en el artículo 1136. Ejemplo, el contrato de seguro. Según su modo de perfeccionamiento, se encuentra el contrato consensual que se caracteriza por simple principio de consensualidad, por solo el consentimiento de las partes contratadas. El contrato real se perfecciona con la entrega de la cosa. Ejemplo mutuo de comodato, depósito o prenda. El contrato solemne depende para el perfeccionamiento de una determinada formalidad. La ausencia esta se hace inexistente en el contrato. Ejemplo, contrato de hipoteca, ya que la formalidad del registro ante la oficina del registro subalterno. Dicho fundamento legal se encuentra ubicado en el artículo 1879 del Código Civil. Según su carácter, encontramos contratos preparatorios que dicen que crean
un Estado de Derecho que pueda servir de base a la celebración de otro contrato. El otro contrato sería principal, entonces dice que cumple por sí mismo el fin contractual típico sin tener ninguna relación con otro contrato. La mayoría de los contratos existentes en la actualidad son principales. Podemos decir que el contrato accesorio se realizará para garantizar otro contrato. Este no cumple con un fin contractual, sino que depende de una existencia. Podemos decir que otro contrato según la duración de la ejecución de la prestación. El tracto instantáneo, las partes cumplen su prestación en un mismo momento, en un periodo de tiempo más o menos largo. Ejemplo es el arrendamiento. Según las normas legales que lo regulan, encontramos a los nominados contemplados expresamente en la ley y regulados específicamente. Ejemplo, venta, mutuo, la sociedad, hipoteca, prenda, entre otros. Para todos los contemplados por el ordenamiento jurídico positivo con denominación y regulación propia. También podemos decir que encontramos los contratos indominados, que son aquellos que carecen de individualización y regulación específica, y se rigen por los principios generales de los contratos y se aplican las máximas y las reglas de la seguridad general de los contratos. También se dice que según la situación de igualdad o de las partes, se encuentran los paritarios, que son las partes como iguales y las partes como iguales y fijan las estipulaciones del contrato. Contrato de accesión son las cláusulas del contrato que están establecidas por una parte y la otra. Solo se acepta o rechaza. En general, en ello existe una desigualdad económica, quedando que la parte económica debe aceptar. Como en el contrato de trabajo, según el contrato produce efectos obligatorios para las partes, solamente para terceros. Individuales son aquellos que regulan interesados las propias partes contratantes, regulan el interés particularmente. Los contratos colectivos son celebrados por grupos de personas vinculados por idénticos o similares intereses. Un ejemplo puede ser en la Convención Colectiva de Trabajo. Según la naturaleza personal de la prestación o de alguna de las partes, encontramos los contratos ordinarios. La prestación de las partes no tiene carácter personal. Por lo tanto, en caso de incumplimiento, las obligaciones son susceptibles de ejecución forzosa o en especie mediante medios directos de ejecución, indirectos de ejecución. Contrato implícito personal se realiza en atención a las facultades o condiciones personales de una de las partes. En una obra de teatro contratan a una actriz muy conocida, pero tiene que ser ella, porque si lo realiza una actriz o otra actriz, no sirve. Como un ejemplo, en un concierto contratan a Mar Anthony, ese tiene que ser el que cumpla lo establecido que él firmó, no, ya que no puede ser otra persona. Por razón de la expresión de la cláusula del contrato, encontramos al contrato causado, que es donde dice que contiene no solo la manifestación de voluntad de las partes, sino la causa de la promesa. O sea, la intención o fin jurídico percibido por las prestaciones prometidas. Están los contratos abstractos también, que dice que contienen la manifestación de voluntad de las partes para cumplir con la prestación, haciendo abstractación de las causas de la promesa. Está constituida por una simple norma sin expresar el fin jurídico perseguido. En conclusión, de todo lo estudiado, considero que el ordenamiento jurídico, muchos contratos pertenecen a varias clasificaciones. Por ejemplo, el contrato de venta es un contrato bilateral, oneroso, conmutativo, consensual y solemne, porque en el traspaso de un carro es una venta y debe hacerse el documento ante la notaría pública. Es una formalidad, es lo principal que se debe hacer
del tracto instantáneo, es nominado partidario, individual y ordinario. Gracias, perfectamente.